Adéntrate en la fosa. El verdadero horror comienza cuando los ojos se cierran y ya no hay escapatoria. Entrégame el miedo más puro, que ahora soy todas las sombras que te rodean. Ven, sígueme, tómame de la mano. Yo te llevaré hacia el patíbulo. Mi nombre es Sebastián Prado y trabajo como vigilante de seguridad para una agencia que se encarga de proteger inmuebles en toda la región. Llevo años en este trabajo, acostumbrado a las noches solitarias y a los edificios vacíos, pero lo que me pasó en Pachía, eso jamás lo olvidaré. Todo comenzó cuando mi supervisor me asignó una guardia especial. Tenía que trasladarme a Pachía, un pueblo a unos kilómetros de la ciudad Tacna. El calor se sentía incluso de noche. Era verano. Mi trabajo era simple: vigilar una iglesia antigua durante una semana. Mientras estuviera sin actividad religiosa, el sacerdote del pueblo, me explicaron, había muerto de un infarto hace pocos días. La iglesia necesitaba protección hasta que llegara su reemplazo. Cuando llegué al pueblo, el sol se ponía tras los cerros áridas, tiñendo el cielo de un rosa que me recordó a la sangre misma. Las casas de adobe se veían desgastadas por el tiempo, con ventanas pequeñas que parecían ojos entrecerrados, observándome mientras manejaba por las calles polvorientas. Pedro Gómez me estaba esperando frente a la iglesia. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con manos callosas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones oscuros que habían visto mejores días. Sebastián, ¿verdad?, me dijo. Extendiéndome la mano: soy Pedro, administro la iglesia. Qué bueno que llegaste. La iglesia era impresionante, de tamaño mediano, pero con una arquitectura colonial que hablaba una gran historia. Los muros se alzaban imponentes, con ventanas de vidrio emplomado que filtraban la luz del atardecer en colores dorados y azules. Las puertas de madera maciza estaban talladas con figuras religiosas que parecían cobrar vida con las sombras del crepúsculo. Es hermosa, ¿no?, comentó Pedro, notando mi admiración. El padre Martínez la cuidó durante 30 años antes de lo que pasó adentro. El aire era fresco y cargado del aroma a incienso y cera derretida. Las columnas se alzaban hacia un techo abovedado, decorado con frescos religiosos que habían perdido parte de su color original. Los bancos de madera oscura estaban perfectamente alineados y el altar mayor brillaba con ornamentos dorados que captaban la luz de las velas votivas. Puedes dormir en la sacristía, me dijo Pedro, guiándome hacia una habitación lateral. Hay una cama pequeña ahí. El padre Martínez la usaba cuando tenía que quedarse tarde por alguna ceremonia. La habitación era austera: una cama angosta, un crucifijo en la pared, una ventana pequeña que daba al cementerio del pueblo. Pedro me entregó las llaves, un manojo pesado de metal oxidado que tintineaba con cada movimiento. Cualquier cosa que necesites, mi casa está a 2 cuadras, me dijo. Que descanses, Sebastián. La primera noche transcurrió sin incidentes. Hice mis rondas cada 2 horas, verificando puertas y ventanas. La iglesia de noche tenía una paz extraña, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus muros. Los únicos sonidos eran mis pasos
sobre las baldosas de piedra y el ocasional crujido de la madera antigua. Pero la segunda noche todo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando decidí hacer una última ronda antes de intentar dormir un poco. El calor del día había cedido paso a un frío seco que se colaba por las rendijas de las ventanas. Llevaba mi linterna, aunque las velas votivas proporcionaban suficiente luz para caminar por los pasillos. Me dirigía hacia el altar mayor cuando algo me hizo detenerme. Un sonido, como el crujir de una cuerda bajo tensión. Miré hacia arriba y, Dios mío, lo que vi escarapeló colgando del techo, justo encima del altar. Estaba el padre Martínez, su cuerpo balanceándose suavemente, la soga alrededor de su cuello, los ojos abiertos y vidriosos, mirando directamente hacia mí. Su rostro estaba hinchado, de un color azulado, que contrastaba horriblemente con su sotana negra. No lo olvides. Dios no salva a sus hijos. ¿Dónde está ahora tu Dios? Grité y retrocedí, tropezando con uno de los bancos. La linterna se me cayó de las manos y rodó por el suelo, creando sombras danzantes que hacían que la aparición pareciera moverse. Cuando logré recuperar la linterna y dirigí el haz de luz hacia el techo, no había nada. El techo estaba vacío, sin ninguna soga, sin ningún cuerpo, solo las vigas de madera oscura y los frescos descoloridos. Mis manos temblaban mientras salía de la iglesia. El aire nocturno del desierto me golpeó la cara, pero no logró calmar los latidos desbocados de mi corazón. ¿Había sido una alucinación, el cansancio, o había algo más? No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la sacristía, con la espalda contra la pared, observando cada sombra, escuchando cada sonido. El viento del desierto silbaba entre las tejas, creando un lamento constante que me ponía los nervios de punta. Al día siguiente, cuando Pedro vino a visitarme, decidí preguntarle sobre la muerte del padre Martínez. ¿Un infarto, dijiste?, le pregunté, tratando de sonar casual. Sí, pobre hombre. El corazón le falló, respondió Pedro, pero algo en su tono me pareció forzado. ¿Por qué preguntas? Curiosidad, nada más. Debe haber sido difícil para el pueblo perder a su sacerdote. Pedro asintió. Se quedó un momento más, hablando de trivialidades, antes de marcharse. Esa tarde llamé a mi contacto en la ciudad, un amigo que trabaja en el registro civil. Le pedí que averiguara sobre la muerte del padre Martínez. Lo que me dijo me dejó helado. Es extraño, Sebastián. No hay registro de autopsia. Para una muerte natural, especialmente de una figura pública como un sacerdote, siempre se hace una. Y otra cosa, hablé con el médico forense. Me dijo que nunca recibió el cuerpo. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Significa que alguien no quería que se investigara la verdadera causa de muerte. Esa noche, regresé a la iglesia con un nudo en el estómago. Las sombras parecían más densas, los sonidos más inquietantes. Cada crujido de la madera me sobresaltaba, cada susurro del viento me hacía voltear. Decidí investigar por mi cuenta. Durante los días siguientes, mientras hacía mis guardias, hablé con algunos lugareños. La mayoría era reacia a hablar del padre Martínez, pero una anciana, doña Carmen, una vecina cercana de la iglesia, a quien contraté para que me preparara mi almuerzo, me contó algo que me hizo dudar de todo. Ese Pedro Gómez y el padre tenían problemas, me susurró, mirando hacia todos lados, como si temiera
ser escuchada. Peleaban por dinero. Pedro decía que el padre se quedaba con las donaciones, que no las reportaba bien. ¿Donaciones?, pregunté. Sí, yo los vi entrando a la iglesia en la tarde, el mismo día que el padre murió. Pero al día siguiente, Pedro dijo que el padre había muerto en la iglesia misma. Raro, ¿no te parece? Esa información me inquietó profundamente. Comencé a prestar más atención a Pedro cuando venía a visitarme. Evitaba seguirme la conversación si preguntaba algo acerca del padre Martínez. La cuarta noche, la aparición regresó. Esta vez no estaba colgado del techo. Estaba de pie junto al altar, señalándome con un dedo acusador. Su boca se movía como si tratara de decirme algo, pero no salía ningún sonido. Solo ese horrible gesto de señalar una y otra vez. Cuando parpadeé, había desaparecido. La quinta noche, decidí revisar los archivos de la iglesia. En la oficina del padre, encontré casi escondidos algunos registros de donaciones. Busca la verdad y hallarás que el justo no ha de ganar la salvación. Y tú tampoco, pequeña porquería desdichada. Los números no cuadraban. Había discrepancias enormes entre lo que se reportaba y lo que debería haber estado en las cuentas de la iglesia. Entonces, encontré algo que me hizo temblar. Una carta del padre Martínez, dirigida al obispado, fechada el día de su muerte. En ella, acusaba directamente a Pedro Gómez de robar dinero de la iglesia. La carta nunca fue enviada. ¿Qué haces aquí? La voz de Pedro me hizo saltar. Me había quedado tan absorto en la lectura que no lo escuché entrar. Estaba parado en la puerta de la oficina, con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. Pedro, yo solo, comencé a decir. ¿Solo qué? ¿Solo estás husmeando donde no te llaman? Su voz se había vuelto dura, amenazante. Sabía que ibas a ser un problema desde el momento en que llegaste. Traté de levantarme, pero Pedro fue más rápido. Sacó un cuchillo de su cinturón, la hoja brillando bajo la luz de la lámpara de la oficina. El padre Martínez también era muy curioso, dijo, acercándose lentamente. También hacía demasiadas preguntas. Pedro, no tienes que hacer esto. Traté de razonar con él, retrocediendo hasta chocar con la pared. ¿Sabes cuánto dinero pasaba por esta iglesia? ¿Cuánto desperdiciaba ese viejo santurrón en obras de caridad? Escupió las palabras con desprecio. Yo era quien hacía el trabajo real, quien mantenía este lugar funcionando. Se abalanzó sobre mí y forcejeamos. Su fuerza era considerable, pero la desesperación me dio una energía que no sabía que tenía. El cuchillo pasó rozando mi pierna, cortando la tela del pantalón y dejando un rastro de dolor punzante. Logré empujarlo contra el escritorio y corrí hacia la puerta. Mis pasos resonaban en el eco de la iglesia mientras él me perseguía, gritando obscenidades. ¿No puedes irte? Su voz se perdía en la distancia mientras yo corría hacia mi auto. Arranqué con las manos temblorosas, las llaves resbalando en mis dedos sudorosos. El motor tosió un par de veces antes de encender. Por el espejo retrovisor vi a Pedro salir de la iglesia, todavía con el cuchillo en la mano, la camisa blanca manchada de sudor. Pisé el acelerador y salí de Pachía como si el mismo demonio me persiguiera. La carretera hacia Tacna nunca me había parecido tan larga. Cada sombra en el camino me hacía pensar que Pedro había logrado seguirme. Cada ruido del motor me sonaba como pasos aproximándose. La herida en mi pierna sangraba, manchando el asiento del auto. El dolor era constante, pero no tanto como el miedo que me carcomía por dentro. Sabía que Pedro había matado al padre Martínez, lo había ahorcado en su propia iglesia, y ahora yo era el único que conocía la verdad. Llegué a Tacna esa noche.
Fui directo a la policía, les conté todo lo que había descubierto. Pero cuando regresaron a Pachía, Pedro había desaparecido. La iglesia estaba cerrada, las llaves tiradas en el suelo del altar. Nunca lo encontraron. Hace meses de esto y aún tengo pesadillas. Sueño con el padre Martínez colgando del techo, señalándome con ese dedo acusador. Sueño con Pedro persiguiéndome por pasillos interminables, con el cuchillo brillando en la oscuridad. ¿Era su espíritu tratando de mostrarme la verdad? ¿O era solo mi mente procesando las pistas que había encontrado? Y me pregunto si Pedro Gómez sigue ahí afuera, esperándome para silenciar al último testigo de su crimen. El padre Martínez encontró la paz, supongo. Pero yo sigo viviendo en ese infierno de dudas y terror, sabiendo que la verdad a veces es más aterradora que cualquier aparición. No hay justicia divina, solo hay sangre, muerte y desesperación. Recuerda, yo soy ahora todas esas sombras tuyas. Te llevaré hacia el patíbulo.